Mi nombre es Alberto Ramírez. Tengo 68 años y el 24 de diciembre del año pasado, mi hija Fernanda me miró a los ojos delante de toda la familia reunida para la cena navideña y me dijo las palabras que jamás pensé que escucharía de su boca. Papá, este lugar es de mi suegro ahora. Necesito que te vayas porque él va a presidir la mesa. Pero lo que ella no sabía en ese momento preciso, mientras me humillaba delante de mis nietos, de mi nuera, de mis propios hermanos, es que esas palabras no me iban a quebrar como ella esperaba. En cambio, me dieron la claridad que necesitaba para tomar la decisión más liberadora de mis 68 años, desaparecer de sus vidas para siempre, sin explicaciones, sin despedidas, sin rastro. Esta es la historia de cómo una hija puede traicionar tanto a su padre que lo empuje a borrar su propia existencia de la historia familiar. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar te va a demostrar que hay humillaciones que no se olvidan jamás, y que a veces la única respuesta digna es el silencio absoluto. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito saber si en todo el mundo hay hijas capaces de expulsar a sus padres de su propia tradición navideña. Pero antes de contarte cómo llegué a esa Nochebuena, que cambió mi vida para siempre, tengo que llevarte atrás en el tiempo para que entiendas exactamente quién era el hombre que acababa de ser desterrado de su propia familia, porque lo que Fernanda estaba a punto de descubrir iba a ser más devastador que cualquier venganza que ella pudiera imaginar. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi esposa Cristina murió en un accidente de tránsito. Habíamos estado casados durante 42 años, habíamos criado 3 hijos juntos, habíamos construido una vida hermosa en una casa que compramos cuando ellos eran pequeños. Cristina era el alma de nuestra familia, la que organizaba todas las reuniones, la que mantenía a todos unidos, la que convertía cada festividad en un evento mágico. Cuando murió, me quedé completamente perdido. No solo había perdido a mi compañera de vida, sino que también había perdido a la persona que sabía cómo mantener a la familia conectada. Fernanda, mi hija del medio de 35 años, inmediatamente se ofreció a tomar el rol de Cristina en las reuniones familiares. Papá, me dijo una semana después del funeral, no te preocupes por las fiestas. Yo me voy a hacer cargo de organizar todo. Vamos a mantener las tradiciones que mamá tanto amaba. Sus palabras me consolaron enormemente. Pensé que iba a honrar la memoria de su madre, manteniendo viva la magia navideña que Cristina había creado durante décadas. Fernanda estaba casada con Ricardo Vega, un contador exitoso de 40 años que trabajaba para una empresa multinacional. Tenían 2 hijos, Matías de 12 años y Sofía de 9. Ricardo siempre había sido respetuoso conmigo, aunque un poco distante. Era uno de esos hombres que hablan poco, pero observan mucho, y yo siempre había sentido que me evaluaba constantemente. Los primeros 2 años después de la muerte de Cristina, las celebraciones navideñas se hicieron en mi casa, como siempre había sido. Fernanda llegaba temprano en la mañana del 24 de diciembre para ayudarme a preparar todo. Cocinábamos juntos el pavo que su madre había preparado durante tantos años. Decorábamos la mesa con el mismo mantel rojo que Cristina había usado desde que nos casamos y encendíamos las velas en los mismos candelabros de plata que habían sido su regalo de bodas. Mis otros hijos también participaban. Gabriel, el mayor de 40 años, venía con su esposa Patricia y sus 3 hijos. Mónica, la menor de 32 años, llegaba con su novio Daniel y siempre traía postres caseros que había aprendido a hacer con su madre. La casa se llenaba de risas, de historias, de la calidez que solo pueden crear las familias unidas. Pero yo notaba que algo había cambiado en Fernanda durante el 2.º año. Había una tensión en ella que no había estado ahí antes, una impaciencia cuando yo contaba historias sobre Cristina, una prisa por terminar con las tradiciones que antes había querido preservar. «Papá», me dijo durante la cena navideña de hace 2 años, ¿no te parece que deberíamos modernizar un poco las celebraciones? Digo, algunas de estas tradiciones son muy anticuadas. El comentario me sorprendió, porque había sido su idea mantener todo exactamente como lo hacía su madre. ¿Qué quieres decir con modernizar?, le pregunté. Bueno, por ejemplo, ese ritual de contar historias navideñas de cuando éramos chicos.
Los chicos se aburren con eso. A mí me gusta escuchar esas historias, intervino Gabriel. A mí también, agregó Mónica. Pero Fernanda insistió. Sí, pero tenemos que pensar en las nuevas generaciones. Mis hijos prefieren los videojuegos a las historias viejas. El comentario me dolió porque esas historias viejas eran los recuerdos más preciados que tenía de Cristina y de nuestros hijos cuando eran pequeños. Después de esa cena, empecé a notar otros cambios en Fernanda. Sus visitas se volvieron menos frecuentes, sus llamadas más cortas, sus conversaciones más superficiales. Cuando yo mencionaba a Cristina, ella cambiaba de tema rápidamente. Cuando yo sugería hacer algo que recordara a su madre, ella siempre tenía una excusa para posponerlo. Durante el año pasado, la situación empeoró significativamente. Fernanda empezó a llegar tarde a las reuniones familiares, a irse temprano, a mostrar una impaciencia evidente cuando yo hablaba sobre el pasado. Pero lo que más me preocupó fue que empezó a traer a Ricardo más seguido a conversaciones que antes habían sido solo entre nosotros. «Papá», me dijo un día mientras tomábamos café en mi casa, «Ricardo y yo hemos estado hablando sobre las fiestas navideñas de este año». Era la primera vez que incluía a su marido en las decisiones sobre nuestras tradiciones familiares. «¿Y qué han estado hablando?», le pregunté. «Bueno, pensamos que tal vez sería bueno hacer un cambio. Las fiestas en esta casa son muy nostálgicas. Los chicos necesitan algo más dinámico, más moderno». La palabra nostálgicas la dijo como si fuera algo negativo, como si recordar a su madre fuera un defecto que había que corregir. «Fernanda», le dije, «esta casa ha sido el centro de nuestras celebraciones navideñas durante más de 30 años. Tu madre organizó la primera cena navideña aquí cuando vos tenías 5 años. Ya lo sé, papá, pero mamá ya no está, y nosotros tenemos que seguir adelante. Seguir adelante». Esa frase que yo había escuchado tanto durante mi duelo, pero que ahora sonaba diferente en boca de mi hija. Sonaba como si seguir adelante significara borrar el pasado. «¿Y qué sugerís?», le pregunté. «Sugerimos hacer la cena navideña en nuestra casa este año. Tenemos más espacio, una cocina más moderna, y Ricardo puede ayudar con la organización». La propuesta me tomó completamente desprevenido. «Pero Fernanda, esta casa es donde tu madre creó todas nuestras tradiciones navideñas. Acá están todos sus adornos. Acá está su vajilla especial. Acá están los recuerdos de todas las navidades que vivimos juntos». «Exactamente, papá. Por eso pensamos que es hora de crear nuevas tradiciones en un lugar nuevo. Nuevas tradiciones, como si las tradiciones de Cristina fueran algo viejo que había que reemplazar». «¿Y qué opinan Gabriel y Mónica de este cambio?», le pregunté. «Todavía no hemos hablado con ellos, pero estamos seguros de que van a estar de acuerdo. Al final, lo importante es estar juntos, no el lugar donde estemos». Pero yo sabía que el lugar sí importaba. Para mí esa casa no era solo un lugar donde celebrar la Navidad. Era el lugar donde Cristina había creado la magia navideña que había definido a nuestra familia durante décadas. Era donde habían crecido mis hijos, donde habían abierto sus regalos navideños durante años, donde habían aprendido el significado de la familia. Esa noche llamé a Gabriel para contarle sobre la propuesta de Fernanda. «¿Qué te parece?», le pregunté después de explicarle todo. Gabriel se quedó callado por un momento antes de responder. «Papá, honestamente me sorprende. Fernanda siempre había insistido en mantener las tradiciones de mamá. No entiendo por qué ahora quiere cambiar todo». «Yo tampoco lo entiendo», le confesé. «Dice que quiere modernizar las celebraciones». «¿Y vos qué querés hacer?». «Yo quiero mantener la tradición. Esta casa es donde tu madre creó todo lo que amamos de la Navidad». «Entonces mantengamos la tradición», me dijo Gabriel con firmeza. «Es tu casa, sos nuestro padre, y si vos querés celebrar acá vamos a celebrar». También hablé con Mónica, que tuvo una reacción similar. «Papá, me parece raro que Fernanda quiera cambiar algo que ella misma había defendido tanto después de que murió mamá. ¿Estás seguro de que no hay algo más detrás de esta propuesta?». La pregunta de Mónica me hizo pensar. Había algo más detrás del deseo de Fernanda de cambiar la ubicación de la cena navideña. Durante los siguientes días, empecé a repasar nuestras conversaciones recientes, buscando pistas sobre sus verdaderas motivaciones.
Fue entonces cuando recordé algo que había pasado unas semanas antes. Ricardo había venido a mi casa para ayudarme con algunos papeles del seguro, y mientras estábamos en mi oficina, él había hecho un comentario extraño. Alberto, me había dicho mientras miraba las fotos de familia que tengo en las paredes, debe ser difícil vivir rodeado de tantos recuerdos del pasado. No es difícil, le había respondido. Es consolador. ¿No te parece que tal vez sería saludable hacer algunos cambios? Digo, renovar la decoración, cambiar los muebles, crear un ambiente más actual. ¿Por qué habría de hacer eso? Bueno, para seguir adelante, para no quedar atrapado en el pasado. En ese momento no le había dado mucha importancia al comentario, pero ahora lo veía bajo una luz diferente. ¿Era posible que Ricardo estuviera influenciando a Fernanda para que me alejara de los recuerdos de Cristina? ¿Era posible que él viera mis tradiciones navideñas como algo anticuado que había que cambiar? Una semana antes de la Navidad, Fernanda vino a mi casa con una propuesta que me confirmó mis sospechas. «Papá», me dijo, «Ricardo y yo hemos estado hablando y queremos hacer una propuesta oficial sobre la cena navideña». «Te escucho», le dije, aunque ya tenía una idea de lo que venía. «Queremos que la cena se haga en nuestra casa, pero no solo este año. Queremos que se convierta en la nueva tradición. Queremos que Ricardo sea quien presida la cena, como el nuevo jefe de familia». Las palabras me golpearon como un martillo. Ricardo, el nuevo jefe de familia. Como si yo hubiera abdicado de mi rol. Como si la muerte de Cristina hubiera terminado con mi autoridad dentro de mi propia familia. «Fernanda», le dije tratando de mantener la calma, «yo soy el jefe de esta familia, y mientras esté vivo, las decisiones sobre nuestras tradiciones las voy a tomar yo». «Papá, no seas tan anticuado. Los tiempos han cambiado. Ya no existen los jefes de familia tradicionales. Tal vez no existan en general, pero en esta familia sí existe, y soy yo». «Pero papá, vos ya tenés 68 años. Es hora de que la siguiente generación tome el control». La siguiente generación. Como si yo fuera un dinosaurio que había que jubilar de mis propias tradiciones familiares. «Fernanda, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué de repente querés cambiar todo lo que tu madre creó?» «No quiero cambiar todo, papá. Quiero evolucionar. Mamá está muerta y nosotros estamos vivos. Tenemos que crear nuevas tradiciones que reflejen quiénes somos ahora, no quiénes éramos antes. ¿Y quiénes somos ahora? Somos una familia moderna que no vive en el pasado. Somos una familia que puede crear nuevas tradiciones sin estar atada a rituales anticuados». Rituales anticuados. Esas fueron las palabras que mi hija usó para describir las tradiciones que su madre había creado con tanto amor durante décadas. «Fernanda», le pregunté, «¿estas ideas son tuyas o de Ricardo?» La pregunta la puso visiblemente incómoda. «Son ideas nuestras. Ricardo y yo somos un equipo. Pero antes de casarte con Ricardo, vos adorabas estas tradiciones. Fuiste vos la que insistió en mantenerlas después de que murió tu madre». «Sí, pero eso fue cuando estaba procesando el duelo. Ahora que he superado la muerte de mamá, puedo ver las cosas con más claridad». Había superado la muerte de su madre. Como si el amor por Cristina fuera una enfermedad de la que había que recuperarse. ¿Y esa claridad te dice que hay que borrar todo lo que ella creó? Me dice que hay que honrar su memoria creando algo nuevo en lugar de aferrarse a algo que ya terminó. Esa conversación me dejó devastado. No solo porque Fernanda quería cambiar nuestras tradiciones, sino porque había comenzado a hablar de su madre como si fuera algo del pasado que había que superar. La mujer que había dedicado su vida a crear la magia navideña para sus hijos, ahora era vista por una de esas hijas como un obstáculo para el progreso. Esa noche llamé a Gabriel y a Mónica para contarles sobre la conversación con Fernanda. Los dos reaccionaron con sorpresa y enojo. «¿Cómo puede decir que las tradiciones de mamá son anticuadas?», me preguntó Mónica con indignación. «No lo sé», le respondí, «pero está decidida a cambiar todo». «¿Y vos qué vas a hacer?», me preguntó Gabriel. «Voy a mantener la tradición. La cena navideña va a ser en mi casa como siempre ha sido». 2 días antes de Navidad, Fernanda me llamó para preguntarme cuál había sido mi decisión final. «La cena va a ser acá en casa», le dije, «como siempre ha sido». El silencio del otro lado del teléfono fue largo y tenso. «Papá,
me dijo finalmente. Eso es una equivocación. Ricardo ya ha hecho planes para presidir la cena en nuestra casa. Que los cancele, le respondí. Acá va a ser. ¿Y si nosotros no vamos? La amenaza era clara. O aceptaba sus condiciones o me quedaba sin mi hija y mis nietos en Navidad. Esa es tu decisión, Fernanda. La puerta de esta casa va a estar abierta para vos y tu familia, como siempre ha estado. Incluso si no aceptás que Ricardo presida la cena, incluso así, Ricardo es bienvenido como mi yerno, pero esta sigue siendo mi casa y mi familia. Colgué el teléfono con el corazón pesado, pero con la conciencia tranquila. No iba a ceder ante el chantaje emocional de mi hija. Las tradiciones que Cristina había creado no iban a ser borradas solo porque Ricardo había decidido que eran anticuadas. El 24 de diciembre por la mañana empecé a preparar la casa como siempre lo había hecho. Saqué la vajilla especial de Cristina, puse el mantel rojo en la mesa del comedor, encendí las velas en los candelabros de plata. La casa se llenó del aroma familiar del pavo en el horno y de los postres que estaba preparando, siguiendo las recetas de mi esposa. Gabriel llegó temprano con su familia para ayudarme con los últimos preparativos. ¿Sabes algo de Fernanda?, me preguntó mientras acomodábamos las sillas alrededor de la mesa. No he sabido nada desde nuestra conversación del martes. Mónica llegó una hora después con Daniel y con los postres que había prometido. ¿Vienen Fernanda y Ricardo?, fue lo primero que me preguntó. No lo sé, le respondí honestamente. A las 6 de la tarde, la hora tradicional de nuestra cena navideña, estábamos todos reunidos esperando. Gabriel y Patricia con sus 3 hijos, Mónica y Daniel y yo. Pero la silla de Fernanda, la de Ricardo y las de mis nietos Matías y Sofía estaban vacías. «Papá», me dijo Gabriel, «tal vez deberíamos llamarla». «No», le respondí. «Ella sabe que está invitada. Si quiere venir, puede venir». Esperamos hasta las 6:30 y cuando quedó claro que Fernanda no iba a aparecer, decidimos comenzar la cena sin ella. Fue una celebración agridulce. Por un lado, estaba rodeado del amor de Gabriel y Mónica, que habían elegido honrar las tradiciones de su madre. Por el otro, extrañaba terriblemente a Fernanda y a mis nietos. Durante la cena, Gabriel levantó su copa para hacer un brindis. «Por mamá», dijo, «que nos enseñó que la familia es lo más importante del mundo». «Por mamá», repetimos todos. Pero las palabras sonaban huecas porque parte de nuestra familia había elegido estar en otro lado. A las 10 de la noche, cuando ya estábamos recogiendo la mesa, sonó el timbre. Era Fernanda con Ricardo y los chicos. Cuando abrí la puerta, vi inmediatamente que algo había cambiado en ella. Su sonrisa era forzada, sus movimientos eran tensos y Ricardo tenía una expresión de superioridad que no había visto nunca antes. «Hola, papá», me dijo Fernanda. «Lamentamos llegar tarde. Tuvimos que terminar algunas cosas en casa». «No hay problema», le respondí. «Todavía queda pavo y postres». Pero cuando entraron a la casa, inmediatamente noté que algo estaba diferente en su actitud. Fernanda miró la mesa decorada con desdén, como si fuera algo primitivo. Ricardo examinó los candelabros de plata con una expresión que parecía decir, «¡Qué anticuado!». Los chicos se veían incómodos, como si les hubieran dicho que iban a un lugar donde no querían estar. «¿Dónde está mi lugar?», preguntó Ricardo señalando la mesa. «Tu lugar está donde siempre ha estado», le respondí señalando la silla que tradicionalmente ocupaba junto a Fernanda. «No», me dijo Fernanda. «Ricardo va a sentarse en la cabecera de la mesa». La cabecera de la mesa era el lugar que Cristina había ocupado durante décadas y que yo había ocupado desde su muerte. «Fernanda», le dije con calma, «ese es mi lugar». «No más», me respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Hemos decidido que Ricardo va a presidir la cena navideña de ahora en adelante». Gabriel y Mónica, que habían estado conversando en la sala, se acercaron al comedor al escuchar la tensión en nuestras voces. «¿Qué está pasando?», preguntó Gabriel. «Lo que está pasando», dijo Ricardo hablando por primera vez desde que había llegado, «es que es hora de que esta familia tenga un liderazgo nuevo y moderno». «¿Qué querés decir con eso?», le preguntó Mónica con suspicacia. «Quiero decir que Alberto ya ha cumplido su rol como jefe de familia. Ahora es mi turno de tomar esa responsabilidad». «Espera un momento», intervino Gabriel. «Mi padre sigue siendo el jefe de esta familia». «Técnicamente sí»,
respondió Ricardo con condescendencia, pero prácticamente yo soy el que tiene la estabilidad económica, la casa más grande y las ideas más modernas sobre cómo manejar una familia. La arrogancia en su voz era nauseabunda. Este hombre acababa de llegar a mi casa y me estaba diciendo que él era más calificado que yo para liderar mi propia familia. Ricardo, le dije tratando de mantener la compostura, esta es mi casa, mi familia y mi cena navideña. Si querés presidir algo, podés organizar tu propia cena en tu casa. Es exactamente lo que vamos a hacer, me respondió. Pero primero, necesitamos establecer claramente quién tiene la autoridad en esta familia. ¿Y quién tiene la autoridad?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta que me iba a dar. La tengo yo, me dijo mirándome directamente a los ojos. Soy el único hombre en esta familia que está en la plenitud de su vida, que tiene los recursos para mantener a todos unidos, que tiene la visión moderna que esta familia necesita. ¿La visión moderna?, preguntó Mónica con incredulidad. ¿Qué significa eso? Significa dejar de vivir en el pasado, respondió Fernanda. Significa crear tradiciones nuevas que reflejen quiénes somos ahora, no quiénes éramos cuando mamá estaba viva. ¿Y quién decidió que teníamos que dejar de vivir en el pasado?, preguntó Gabriel con enojo. Nosotros decidimos, respondió Ricardo. Fernanda y yo hemos estado hablando sobre esto durante meses. Esta familia necesita un cambio generacional. Un cambio generacional, repetí. ¿Eso significa que yo tengo que renunciar a mi lugar en mi propia familia? Significa que tenés que aceptar que ya no sos el líder que esta familia necesita. Las palabras de Ricardo me golpearon como una bofetada. Este hombre, que había estado en mi familia durante apenas 8 años, me estaba diciendo que yo ya no era útil como jefe de mi propia familia. Ricardo, le dije con toda la dignidad que pude reunir, vos sos mi yerno y te respeto como tal, pero esta sigue siendo mi casa, mi familia y mi decisión sobre dónde celebramos la Navidad. No más, me respondió con una sonrisa cruel. Fernanda ya ha decidido que las futuras celebraciones van a ser en nuestra casa, bajo mi liderazgo. Miré a Fernanda esperando que contralijera a su marido, esperando que defendiera a su padre, esperando que recordara todas las navidades mágicas que su madre había creado en esta casa. Pero en lugar de eso, se puso junto a Ricardo y me miró con la misma frialdad que él. «Es verdad, papá», me dijo. «Ya es hora de que pases la antorcha». Pasar la antorcha. Como si liderar una familia fuera un trabajo del que había que jubilarse. «¿Y si no acepto pasar esa antorcha?», le pregunté. «Entonces vas a celebrar la Navidad solo», me respondió sin pestañear. El silencio en la habitación era ensordecedor. Gabriel y Mónica me miraban con horror, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Los niños se veían confundidos y asustados por la tensión entre los adultos. «Fernanda», le dije con la voz quebrada, ¿realmente estás dispuesta a romper la familia si no acepto que tu marido tome mi lugar? No estoy rompiendo la familia, papá. Estoy modernizándola. ¿Y esa modernización incluye humillar a tu padre en su propia casa? ¿Incluye ser realista sobre quién está mejor calificado para liderar esta familia hacia el futuro? Fue en ese momento que Ricardo dio el golpe final. Se acercó a la cabecera de la mesa, donde yo había estado sentado durante 3 años desde la muerte de Cristina, y puso su mano en el respaldo de la silla. «Alberto», me dijo con una sonrisa que era pura malicia, «este lugar es mío ahora. Necesito que te vayas porque yo voy a presidir esta cena». Las palabras resonaron en el comedor como un eco de humillación. Mi yerno acababa de echarme de mi propio lugar en mi propia casa, delante de toda mi familia, y mi hija estaba parada junto a él, apoyando cada palabra. Gabriel explotó. «¿Estás loco? Este es mi padre y esta es su casa». «Cálmate, Gabriel», le dijo Ricardo con condescendencia. «Esto no es personal, es simplemente lo mejor para la familia». «¿Cómo no va a ser personal?», gritó Mónica. «Le estás faltando el respeto a nuestro padre en su propia casa». «Le estoy diciendo la verdad», respondió Ricardo, «que ya es hora de que acepte la realidad». Pero yo ya no estaba escuchando sus justificaciones. En mi mente, todo había quedado perfectamente claro. Mi hija había elegido a su marido por encima de su padre.
Había decidido que las tradiciones de su madre no valían nada. Había decidido que yo ya no merecía respeto en mi propia familia. Me acerqué lentamente a la cabecera de la mesa, donde Ricardo seguía parado con su mano en mi silla. «Tenés razón», le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Es hora de que acepte la realidad». Ricardo sonrió triunfante, pensando que había ganado. «Me alegra que seas razonable, Alberto». «Sí», le respondí, «soy muy razonable. Tan razonable que me voy a ir de mi propia casa para que vos puedas presidir la cena». La sonrisa se le borró de la cara. «¿Qué? Que me voy. Que te dejo mi lugar, mi casa, mi familia, que podés presidir todo lo que quieras». «Papá, no entendiste», me dijo Fernanda. «No queremos que te vayas de la casa, solo queremos que aceptes el nuevo orden. El nuevo orden donde tu marido es más importante que tu padre, donde Ricardo tiene la autoridad que vos ya no podés manejar». «Perfecto», le dije, «entonces manéjelo él, yo me voy». Caminé hacia mi habitación, mientras toda la familia me seguía gritando explicaciones, justificaciones, intentos de mediar. Pero yo ya había tomado mi decisión. Saqué una valija del armario y empecé a meter algunas mudas de ropa. «Papá, ¿qué estás haciendo?», me preguntó Gabriel entrando a la habitación. «Me voy», le respondí sin dejar de empacar. «¿A dónde?». «No lo sé todavía». «No podés irte. Esta es tu casa». «Era mi casa», lo corregí. «Ahora es la casa donde Ricardo va a presidir las cenas navideñas». Fernanda apareció en la puerta de la habitación. «Papá, estás exagerando. Nadie quiere que te vayas de tu casa». «¿No? Entonces, ¿qué querés exactamente?». «Quiero que aceptes que los tiempos han cambiado. Quiero que entiendas que Ricardo puede aportar cosas valiosas al liderazgo de esta familia». «¿Cómo qué?». «Como estabilidad económica, como ideas modernas, como una perspectiva fresca sobre nuestras tradiciones». «¿Y yo qué aporto?». «Aportás sabiduría y experiencia, pero no autoridad, no del tipo que la familia necesita ahora». «Entiendo», le dije cerrando la valija. «Entonces me voy a buscar una familia que sí necesite el tipo de autoridad que tengo». «No seas dramático», me gritó Fernanda. «Nadie te está echando». «¿No? Entonces, ¿qué acaba de pasar en el comedor?». «Lo que pasó es que Ricardo quiere tomar más responsabilidad en la organización familiar. ¿Y esa responsabilidad incluye echarme de mi lugar en la mesa? Incluye reorganizar las jerarquías familiares». «Reorganizar las jerarquías», repetí. «¿Sabes qué, Fernanda? Tenés razón. Es hora de reorganizar las jerarquías, y en mi nueva jerarquía vos no existís». Tomé mi valija y caminé hacia la puerta. Toda la familia estaba reunida en el living, mirándome con una mezcla de horror y confusión. Ricardo seguía parado junto a la mesa del comedor, como si estuviera custodiando su nuevo territorio. «¿A dónde vas a ir?», me preguntó Mónica con lágrimas en los ojos. «A un hotel esta noche», le respondí. «Después ya veré». «Papá», me dijo Gabriel, «no dejes que Fernanda y Ricardo te echen de tu propia casa. Nosotros te apoyamos». «Gracias, hijo. Pero esto no es sobre apoyo. Esto es sobre dignidad». «¿Y tu dignidad te obliga a irte?». «Mi dignidad me obliga a no aceptar humillaciones», le respondí. «Y lo que acaba de pasar aquí es la humillación más grande que he recibido en mi vida». «Papá», me dijo Fernanda acercándose a mí, «no queríamos humillarte. Solo queríamos modernizar las tradiciones familiares, echándome de mi lugar en la mesa, diciéndome que tu marido está mejor calificado que yo para liderar mi propia familia. Estás malinterpretando todo». «Ah, sí. Entonces explícame exactamente qué es lo que malinterpreté». Se quedó callada porque sabía que no había forma de malinterpretar lo que había pasado. Ricardo, que había estado observando la escena desde el comedor, finalmente habló. «Alberto, tal vez deberíamos hablar esto como adultos mañana cuando las emociones estén más calmadas». «No hay nada que hablar», le respondí. «Vos ya dijiste todo lo que tenías que decir. Este lugar es tuyo ahora. Disfrútalo». Caminé hacia la puerta con mi valija en la mano. Gabriel y Mónica me siguieron. «Papá», me dijo Mónica, «quedémonos nosotros y celebremos la Navidad como siempre. Que Fernanda y Ricardo se vayan si no les gusta». «No», le respondí, «no voy a dividir la familia. Si Fernanda eligió a su marido por encima de su padre, es su decisión.
Pero yo no voy a quedarme para ser testigo de mi propia humillación. ¿Y nosotros qué hacemos?, me preguntó Gabriel. Ustedes hacen lo que les dicte su conciencia. Pero por favor no traten de mediar en esto. Lo que pasó aquí esta noche no tiene mediación posible. Abrí la puerta y salí a la noche fría de diciembre. Podía escuchar a mi familia discutiendo detrás de mí, pero ya no me importaba. Por primera vez en mi vida había sido echado de mi propio hogar por mi propia hija. Esa noche me hospedé en un hotel del centro de la ciudad. Era 24 de diciembre, casi medianoche, y yo estaba solo en una habitación extraña, en lugar de estar en mi casa celebrando con mi familia. Pero, extrañamente, no me sentía devastado. Me sentía libre. Me senté en la cama y repasé todo lo que había pasado. Durante años, había estado justificando el comportamiento cada vez más distante de Fernanda, diciéndome que era normal que estuviera ocupada con su propia familia. Había excusado su falta de interés en las tradiciones de su madre, pensando que era su manera de procesar el duelo. Pero esa noche había visto la verdad. Mi hija se había casado con un hombre que la había convencido de que yo era un obstáculo para su modernización familiar. Ricardo no solo quería quitarme mi lugar en la mesa, quería quitarme mi lugar en la familia. Y Fernanda había elegido apoyarlo. Al día siguiente, 25 de diciembre, recibí varias llamadas. Gabriel me llamó temprano para preguntarme cómo estaba y para contarme que él y Mónica habían decidido irse de mi casa después de que yo me fuera. No íbamos a celebrar la Navidad con Ricardo presidiendo la mesa, me dijo. Mónica me llamó para decirme lo mismo. Papá, lo que pasó anoche fue inexcusable. Fernanda y Ricardo se quedaron solos con sus hijos. Nosotros nos fuimos. No recibí ninguna llamada de Fernanda. Durante los siguientes días, mientras seguía en el hotel decidiendo qué hacer con mi vida, empecé a recibir llamadas de otros miembros de la familia que se habían enterado de lo que había pasado en Nochebuena. Mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, todos expresaron su indignación por el comportamiento de Fernanda y Ricardo. Alberto, me dijo mi hermana Rosa durante una de esas llamadas, lo que te hicieron es imperdonable. ¿Cómo se atrevieron a echarte de tu propio lugar? No me echaron, la corregí. Me ofrecieron una humillación y yo elegí no aceptarla. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé todavía, pero sí sé lo que no voy a hacer. ¿Qué? No voy a rogar por el respeto que merezco como padre. Una semana después de Navidad, tomé una decisión que sorprendió a todos. Puse mi casa en venta. Si Fernanda quería modernizar las tradiciones familiares, iba a tener que hacerlo sin el lugar donde esas tradiciones habían nacido. Gabriel y Mónica reaccionaron con shock cuando les conté mi decisión. Papá, me dijo Gabriel, no podés vender la casa donde crecimos. Esa casa está llena de recuerdos de mamá. Los recuerdos de tu madre están en mi corazón, le expliqué. No necesito una casa específica para honrarlos, pero esa casa es nuestro hogar. Era nuestro hogar cuando éramos una familia unida. Ahora que Fernanda ha decidido que yo ya no soy relevante en esta familia, no tiene sentido mantener un hogar que no existe más. ¿Y a dónde vas a ir? Voy a buscar un lugar donde pueda vivir en paz, sin tener que defender constantemente mi lugar en mi propia familia. La casa se vendió en 3 semanas. Los compradores eran una familia joven con 3 hijos que se enamoraron inmediatamente del lugar. Es perfecta para criar una familia, me dijeron durante la firma. Espero que sean muy felices aquí, les respondí. Durante el proceso de venta, Fernanda finalmente me llamó. Papá, me dijo, me enteré de que vendiste la casa, ¿es verdad? Es verdad. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque ya no tenemos esa relación, le expliqué. ¿Qué relación? La relación donde yo te consulto mis decisiones importantes. Pero papá, esa casa es importante para toda la familia. Era importante cuando toda la familia me respetaba. Ahora que vos decidiste que Ricardo es más importante que yo, ya no es relevante. Papá, estás siendo dramático. Nadie dijo que Ricardo es más importante que vos. ¿No? Entonces, ¿qué significó lo que pasó en Nochebuena? Silencio del otro lado del teléfono. Lo que pasó en Nochebuena fue un malentendido, me dijo finalmente. ¿Un malentendido? ¿Tu marido echándome de mi lugar en mi propia casa fue un malentendido? Ricardo estaba tratando de tomar más iniciativa en la organización familiar.
¿Y esa iniciativa incluía humillarme delante de toda la familia? Nadie quería humillarte, papá. Pero lo hicieron, y vos lo permitiste. Estaba tratando de mantener la paz entre mi esposo y mi padre. Y para mantener esa paz decidiste sacrificar a tu padre. No sacrifiqué a nadie. ¿No? Entonces, ¿por qué no me llamaste durante toda una semana después de Nochebuena? Otro silencio. Pensé que necesitabas tiempo para procesar lo que había pasado. ¿Y vos no necesitabas procesar que habías humillado a tu padre? Papá, creo que estás exagerando la situación. Estoy exagerando. Fernanda, tu marido me dijo en mi propia casa que mi lugar en la mesa ya no era mío. Me dijo que él estaba mejor calificado que yo para liderar mi propia familia. ¿Eso es exagerar? Ricardo no quiso decir eso de la forma en que sonó. ¿Y de qué forma lo quiso decir? Quiso decir que él puede aportar una perspectiva nueva al liderazgo familiar. ¿Quitándome mi lugar? Compartiendo el liderazgo. Compartir el liderazgo significa echarme de la cabecera de la mesa. Significa reorganizar las responsabilidades familiares. Fernanda, ¿vos me estás escuchando? ¿Te das cuenta de lo que estás defendiendo? Estoy defendiendo a mi esposo. ¿Y quién me defiende a mí? Vos no necesitas defensa, papá. Vos sos el patriarca de la familia. Soy el patriarca de la familia, pero no puedo sentarme en la cabecera de mi propia mesa. Eso fue solo un símbolo. Exacto. Un símbolo de que ya no me respetan. Papá, si vendés la casa, ¿dónde vamos a celebrar las próximas Navidades? Ustedes van a celebrar donde quieran. Yo no voy a estar ahí. ¿Qué querés decir? Quiero decir que después de lo que pasó en Nochebuena, yo ya no formo parte de las celebraciones familiares. No podés hacer eso. Sos nuestro padre. Era su padre cuando me respetaban. Ahora soy el obstáculo que tienen que superar para modernizar la familia. Nadie dijo que sos un obstáculo. No hizo falta decirlo. Lo demostraron. Después de esa conversación, Fernanda intentó llamarme varias veces más, pero yo no contesté. No tenía nada más que hablar con ella. Había tomado mi decisión. Iba a borrarme de la vida de mi familia tan completamente como ellos me habían borrado de sus tradiciones. Compré un departamento en una ciudad costera, a 400 kilómetros de distancia. Es un lugar hermoso donde no conozco a nadie y nadie conoce mi historia. Aquí no soy el padre humillado por su hija, no soy el abuelo que fue reemplazado por su yerno. Aquí soy simplemente Alberto, un hombre de 68 años que eligió empezar una vida nueva. Gabriel y Mónica vinieron a visitarme a mi nuevo hogar un mes después de la mudanza. «Papá», me dijo Mónica mientras tomábamos café en mi balcón con vista al mar, «extrañamos las cenas familiares contigo». «Yo también las extraño», le confesé, «pero no extraño las humillaciones. ¿No hay forma de arreglar esto con Fernanda? Esa decisión es de ella, no mía. ¿Y si ella se disculpa? Una disculpa no va a borrar lo que pasó. Una disculpa no va a cambiar el hecho de que cuando tuvo que elegir entre respetar a su padre o complacer a su marido, eligió complacer a su marido. Pero papá, es tu hija. Era mi hija. Ahora es la esposa de Ricardo que comparte su apellido». Gabriel suspiró profundamente. «¿Realmente no hay nada que Fernanda pueda hacer para recuperar tu perdón?» «Puede hacer muchas cosas», le respondí. «Puede divorciarse de Ricardo. Puede reconocer públicamente que lo que hicieron fue imperdonable. Puede pedirme perdón delante de toda la familia que fue testigo de mi humillación. ¿Y si hace todo eso? Entonces consideraré la posibilidad de perdonarla, pero no la posibilidad de volver a confiar en ella». Mis hijos se fueron esa tarde con tristeza, pero entendiendo mi posición. Durante los meses siguientes, siguieron visitándome regularmente. Creamos una nueva tradición: las cenas de domingo en mi departamento, solo nosotros tres y sus familias. Era más pequeño que nuestras reuniones anteriores, pero era auténtico. En Navidad de este año, Gabriel y Mónica organizaron una cena en la casa de Gabriel. Me invitaron, pero yo decliné. «Prefiero pasar la Navidad solo que arriesgarme a otra humillación», les expliqué. «Fernanda no va a estar ahí», me aseguró Gabriel, «precisamente por eso, porque mi ausencia va a ser notoria y no quiero que nadie sienta pena por mí». Pasé la Nochebuena de este año en mi departamento, viendo el atardecer sobre el océano.
Preparé una cena sencilla para mí solo, puse música que me gustaba y brindé por Cristina con una copa de vino. Fue la Navidad más tranquila que había tenido en años. Extraño a mis nietos todos los días. Extraño las tradiciones familiares, por supuesto, pero no extraño las humillaciones, no extraño la falta de respeto, no extraño tener que defender constantemente mi lugar en mi propia familia. Durante estos 10 meses de vida nueva, he aprendido algo muy valioso. Es mejor estar solo con dignidad que acompañado sin respeto. Es mejor tener pocas relaciones auténticas que muchas relaciones tóxicas donde tenés que mendigar el respeto que mereces. También aprendí que algunos vínculos familiares no son inquebrantables. Cuando una hija elige humillar a su padre para complacer a su marido, ese vínculo ya se rompió. Lo que queda después es solo la obligación biológica, y eso no es suficiente para mantener una relación. A vos que me estás escuchando, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Hay alguien en tu familia que te trata como si fueras prescindible? ¿Alguien que te hace sentir que tenés que competir por tu lugar en tu propia familia? ¿Alguien que te humilla públicamente, pero espera que vos lo toleres porque es familia? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no tenés que aguantar eso. La familia no es una excusa para el maltrato. El amor no incluye la humillación. El respeto no se negocia. Mi consejo es este: si alguien en tu familia te echa de tu lugar, échalo de tu vida. Si alguien te dice que ya no sos relevante, demostrale que podés vivir perfectamente bien sin su relevancia. Si alguien te humilla públicamente, no le des la oportunidad de hacerlo otra vez. No tengas miedo de alejarte de las relaciones familiares que te lastiman. A veces la única forma de recuperar tu dignidad es dejando de exponerte a las situaciones que te la quitan. Y sí, va a doler muchísimo. Vas a extrañar las tradiciones, vas a extrañar los encuentros, vas a extrañar a las personas que formaban parte de tu vida. Pero el dolor del alejamiento es temporal. La humillación de quedarse en una relación tóxica es permanente. La libertad que sentí después de alejarme de Fernanda y Ricardo fue inmediata. Por primera vez en años, no tenía que caminar sobre cáscaras de huevo para evitar ofender a nadie. No tenía que censurar mis palabras para evitar conflictos. No tenía que aceptar humillaciones para mantener la paz familiar. Contame desde qué país me estás escuchando. Y contame si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites en tu propia familia. Porque a veces, escuchar la experiencia de otra persona nos ayuda a ver con más claridad nuestras propias relaciones tóxicas. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No me reconcilié con Fernanda, no volví a celebrar Navidad con toda mi familia, no recuperé mi lugar en la mesa, pero tengo algo que vale más que todo eso. Tengo mi autoestima intacta. Y a los 68 años, después de 42 años de matrimonio y 40 años de paternidad, finalmente entendí que el respeto no se pide, se exige. Y si no te lo dan voluntariamente, tenés el derecho de irte a buscarlo a otro lado. Fernanda eligió a Ricardo por encima de mí. Yo elegí mi dignidad por encima de ella. Y aunque me dolió profundamente tomar esa decisión, no me arrepiento. Porque al final del día, lo único que realmente te pertenece en esta vida es tu autoestima. Y yo prefiero mantener la mía intacta, aunque eso signifique estar solo. Hace 2 meses recibí una llamada inesperada. Era Santiago, mi hermano menor, que vive en otra provincia. Alberto, me dijo con voz tensa, necesito contarte algo sobre Fernanda. Mi corazón se aceleró porque hacía meses que no tenía noticias directas de mi hija. ¿Qué pasa con ella?, le pregunté. Se separó de Ricardo, me respondió. ¿Cómo? ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Aparentemente, Ricardo la estaba engañando con una compañera de trabajo desde hace más de 1 año. La noticia me impactó profundamente. No porque sintiera satisfacción por la desgracia de mi hija, sino porque me hizo reflexionar sobre toda la situación desde una perspectiva nueva. El hombre por el cual Fernanda había sacrificado su relación conmigo, el hombre que había considerado más importante que su propio padre, la había traicionado de la manera más cruel. ¿Cómo está ella?, le pregunté a Santiago. Destruida, me respondió. No solo por la infidelidad,
sino porque se está dando cuenta de todas las decisiones equivocadas que tomó siguiendo los consejos de Ricardo. ¿Qué querés decir? Quiero decir que Ricardo la había aislado de toda la familia. No solo de vos, Alberto. También había comenzado a crear problemas entre ella y Gabriel, entre ella y Mónica, incluso entre ella y nosotros, sus tíos. La información me dejó helado. Durante todo ese tiempo, yo había pensado que Fernanda había tomado sus propias decisiones sobre cómo tratarme, pero ahora empezaba a entender que tal vez Ricardo había sido más manipulador de lo que yo había imaginado. Santiago, le pregunté, ¿vos crees que Ricardo manipuló a Fernanda para que me tratara así? No lo creo, Alberto, lo sé. Mi esposa habló con Fernanda después de la separación y Fernanda le confesó que Ricardo constantemente le decía que vos eras demasiado controlador, que querías mantener a la familia atada al pasado, que era hora de que ella eligiera entre su esposo y su padre. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en mi mente. La frialdad gradual de Fernanda hacia mí, su insistencia en cambiar las tradiciones familiares, su disposición a humillarme públicamente. Todo había sido orquestado por un hombre que quería eliminar cualquier influencia que yo pudiera tener en su esposa. ¿Y ahora qué?, le pregunté a Santiago. Ahora Fernanda se está dando cuenta de que destruyó su relación con su padre por un hombre que no la merecía, y está desesperada por encontrar una forma de arreglar las cosas contigo. ¿Te pidió que me llamaras? No directamente, pero lloró durante 3 horas en el hombro de mi esposa, diciéndole que había perdido al único hombre que realmente la había amado incondicionalmente en su vida, su padre. La conversación con Santiago me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, sentía validación de que mis sospechas sobre la manipulación de Ricardo habían sido correctas. Por el otro, me enfrentaba a la realidad de que tal vez mi hija había sido más víctima que victimaria en toda esta situación. Durante las siguientes semanas, reflexioné intensamente sobre esta nueva información. ¿Cambiaba algo el hecho de que Ricardo hubiera manipulado a Fernanda? ¿Disminuía eso la responsabilidad que ella tenía por sus acciones? ¿Era suficiente para justificar una reconciliación? Gabriel me llamó una semana después. «Papá», me dijo, «Mónica y yo fuimos a ver a Fernanda. Está muy mal. Perdió muchísimo peso. Llora constantemente. Y lo único de lo que habla es de lo mucho que se arrepiente de haberte perdido». «¿Y qué querés que haga?», le pregunté. «No sé, papá, pero tal vez podrías considerar hablar con ella. Mónica dice que Fernanda entendió que Ricardo la manipuló para alejarse de toda la familia». «Gabriel», le dije, «el hecho de que Ricardo la haya manipulado no cambia lo que ella me hizo. Aun si él la influyó, ella eligió humillarme públicamente. Ella eligió echarme de mi lugar en mi propia casa. Pero papá, ¿no crees que todos cometemos errores? ¿No crees que merece una segunda oportunidad? Gabriel, hay errores y hay traiciones. Lo que Fernanda hizo no fue un error, fue una traición deliberada. ¿Y si ella se disculpa? ¿Y si reconoce completamente lo que hizo mal? Las disculpas no borran las humillaciones, hijo. Una vez que alguien te demuestra que es capaz de humillarte públicamente, siempre sabes que es capaz de hacerlo otra vez. Pero la verdad era que la nueva información sobre Ricardo sí había afectado mi perspectiva. No había cambiado mi decisión de mantenerme alejado de Fernanda, pero sí había añadido una capa de complejidad a mi comprensión de toda la situación. Un mes después, recibí una carta. Era de Fernanda. La letra era temblorosa, claramente escrita entre lágrimas. Decía: «Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que te hice en Nochebuena fue imperdonable. Sé que te humillé delante de toda la familia y que destruí algo que jamás voy a poder reparar completamente. Pero necesito que sepas que me he dado cuenta de todo lo que perdí cuando te perdí a vos. Me he dado cuenta de que Ricardo me manipuló durante años para alejarme de mi familia, especialmente de vos». Me llenó la cabeza con ideas sobre modernización y progreso, pero en realidad solo quería tener control total sobre mi vida. No te estoy pidiendo que me perdones inmediatamente. No te estoy pidiendo que vuelvas a ser mi padre como si nada hubiera pasado. Solo te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrar que he aprendido de mis errores. He perdido a mi marido.
He perdido mi hogar, he perdido mi estabilidad, pero la pérdida que más me duele es haberte perdido a vos. Porque vos fuiste el único hombre en mi vida que me amó sin condiciones, y yo lo tiré todo por la borda por alguien que resultó ser incapaz de amarme realmente. Si algún día encontrás en tu corazón la posibilidad de darme una segunda oportunidad, vas a encontrarme esperando. Pero si decidís que lo que hice es imperdonable, voy a respetar tu decisión. Te amo, papá. Siempre te voy a amar. Y voy a pasar el resto de mi vida lamentando haber puesto en riesgo ese amor. Tu hija arrepentida, Fernanda. Leí la carta 3 veces antes de ponerla en mi escritorio. Las palabras sonaban sinceras, el arrepentimiento parecía genuino, pero también recordé todas las veces que había confiado en Fernanda durante el año anterior, solo para ser decepcionado una y otra vez. ¿Era suficiente el arrepentimiento para borrar la humillación? ¿Era suficiente entender que había sido manipulada para justificar sus acciones? ¿Era suficiente el dolor de perder a Ricardo para merecer recuperar a su padre? Durante las siguientes semanas, me debatí entre la compasión y la autoprotección. La compasión me decía que Fernanda había sido manipulada por un hombre calculador, que había pagado un precio alto por sus errores, que merecía una segunda oportunidad. La autoprotección me recordaba la frialdad en sus ojos cuando me echó de mi lugar en la mesa, la facilidad con la que había elegido a Ricardo por encima de mí, el año de humillaciones progresivas. Decidí consultar con un psicólogo en mi nueva ciudad. Doctor, le dije durante nuestra primera sesión, mi hija me humilló públicamente hace un año. Ahora se arrepiente y quiere reconciliarse. No sé si debo perdonarla. ¿Qué es lo que más le preocupa de una posible reconciliación?, me preguntó. Me preocupa volver a confiar en alguien que ya demostró que es capaz de traicionarme. ¿Y qué es lo que más le atraería de una reconciliación? Recuperar a mi hija, volver a ver a mis nietos, reconstruir las tradiciones familiares que perdimos. Alberto, me dijo el psicólogo, el perdón no es lo mismo que la reconciliación. Usted puede perdonar a su hija sin necesariamente volver a tener la misma relación que tenían antes. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que puede elegir perdonarla por su propio bienestar emocional, pero establecer límites claros sobre cómo será la relación de ahora en adelante. La perspectiva del psicólogo me abrió una posibilidad que no había considerado. Perdonar sin olvidar, reconciliar sin volver al statu quo anterior. Era posible dar una segunda oportunidad sin renunciar a la autoprotección. Después de muchas semanas de reflexión, tomé una decisión. Le escribí una carta a Fernanda. Fernanda, recibí tu carta y he reflexionado profundamente sobre todo lo que me escribiste. Creo que fuiste manipulada por Ricardo y entiendo que pagaste un precio alto por seguir sus consejos. Pero también quiero que entiendas que lo que me hiciste causó un daño profundo, que no se borra simplemente con una disculpa. Estoy dispuesto a considerar una reconciliación, pero bajo condiciones muy específicas. Primero, necesito que reconozcas públicamente, delante de toda la familia que fue testigo de mi humillación, que lo que hiciste estuvo mal. Segundo, necesito que entiendas que nuestra relación va a ser diferente de ahora en adelante. Ya no voy a ser el padre que acepta cualquier cosa por mantener la paz familiar. Tercero, necesito tiempo para reconstruir la confianza que se perdió. Si estás dispuesta a aceptar estas condiciones, podemos empezar lentamente. Una conversación telefónica por semana, tal vez un encuentro cada mes, pero sin presiones, sin expectativas de que todo va a volver a ser como antes inmediatamente. Tu carta me conmovió, pero las palabras tienen que estar respaldadas por acciones consistentes durante un periodo prolongado. Tu padre, que está dispuesto a intentarlo una vez más, Alberto. La respuesta de Fernanda llegó 3 días después. Era breve, pero clara. Acepto todas tus condiciones. Gracias por darme una segunda oportunidad que sé que no merezco. Han pasado 2 meses desde que comenzamos este proceso de reconciliación lenta. Fernanda cumplió con la primera condición. Llamó a Gabriel y organizó una reunión familiar donde, delante de todos los que habían sido testigos de mi humillación, reconoció públicamente que lo que había hecho estaba mal, que había sido influenciada por Ricardo, pero que eso no excusaba sus acciones.
Fue un momento difícil para todos. Fernanda lloró durante la mayor parte de su disculpa pública. Yo mantuve mi compostura, pero por dentro estaba procesando emociones complejas. Los demás miembros de la familia reaccionaron con una mezcla de alivio y cautela. Ahora hablamos por teléfono una vez por semana. Las conversaciones son cordiales, pero cuidadosas. Ninguno de los dos quiere decir algo que pueda dañar este frágil proceso de reconstrucción. Fernanda me cuenta sobre su nueva vida como madre soltera, sobre los desafíos de criar a sus hijos sin Ricardo, sobre su proceso de terapia. Yo le cuento sobre mi vida en la costa, sobre mis nuevos amigos, sobre las actividades que he desarrollado. Pero todavía no hemos hablado sobre la posibilidad de encuentros presenciales y definitivamente no hemos hablado sobre futuras celebraciones navideñas. La verdad es que todavía no sé si nuestra relación puede reconstruirse completamente. Hay cicatrices emocionales que tal vez nunca sanen por completo. Hay una parte de mí que siempre va a recordar la frialdad en sus ojos cuando me echó de mi lugar en la mesa. Pero también hay una parte de mí que reconoce que las personas pueden cambiar, que los errores pueden ser oportunidades de crecimiento, que el amor familiar puede sobrevivir incluso a las traiciones más dolorosas. Lo que sí sé es que esta vez estoy protegiendo mi dignidad mientras intento reconstruir la relación. No estoy mendigando afecto, no estoy aceptando migajas de respeto, no estoy fingiendo que nada pasó. Estoy siendo cautelosamente abierto a la posibilidad de una segunda oportunidad, pero con límites claros y expectativas realistas. La Navidad de este año será otra vez solitaria para mí. Fernanda me invitó a pasar las fiestas con ella y los chicos, pero yo decliné. Todavía es muy pronto, le expliqué. Necesito más tiempo para sentir que puedo estar en una celebración familiar sin revivir lo que pasó el año pasado. Ella lo entendió sin protestar. Esa respuesta respetuosa me dio esperanza de que tal vez sí esté cambiando realmente. Tal vez el año que viene pueda considerar una celebración navideña conjunta. Tal vez en 2 años pueda sentarme en una mesa familiar sin sentir la sombra de la humillación pasada. O tal vez no. El tiempo dirá si esta reconciliación puede florecer en algo auténtico y duradero. Pero lo que sí puedo decir es que tome la decisión correcta al no aceptar la humillación original. Al alejarme cuando fue necesario, recuperé mi autoestima y creé las condiciones para que si alguna vez había una reconciliación, fuera en términos de respeto mutuo en lugar de desesperación unilateral. A vos que me estás escuchando, quiero recordarte que perdonar no significa olvidar. Dar segundas oportunidades no significa volver a ser vulnerable de la misma manera. Reconciliarse no significa pretender que nada pasó. Si alguien en tu vida te ha traicionado o humillado, tenés el derecho de establecer las condiciones bajo las cuales estarías dispuesto a considerar una reconciliación. No tenés que aceptar disculpas vacías o promesas sin fundamento. Podés exigir cambios reales, comportamientos consistentes y respeto genuino. Y si decidís que una reconciliación no es posible, eso también está bien. No todos los vínculos rotos pueden o deben ser reparados. A veces la lección más importante que podés enseñar es que hay consecuencias permanentes para las acciones profundamente hirientes. En mi caso, todavía estoy descubriendo si mi historia con Fernanda va a tener un final de reconciliación genuina o si va a quedarse en un perdón cauteloso con contacto limitado. Pero lo que sí sé es que ya no estoy dispuesto a sacrificar mi dignidad por mantener relaciones que no me nutren, y esa decisión, independientemente de cómo termine la situación con Fernanda, ha sido la decisión más liberadora de mi vida.